El desvío de camino a Morelos. Siempre me ha gustado conducir de noche, las carreteras vacías, el cielo estrellado, la tranquilidad que ofrece la oscuridad. Todo ello tiene un encanto particular que la luz del día simplemente no puede igualar. Pero lo que me sucedió una noche mientras viajaba solo hacia Morelos cambió mi percepción por completo. Lo que empezó como un viaje rutinario se transformó en la experiencia más aterradora de mi vida, una que me enseñó que el miedo más profundo y paralizante puede encontrarse en los lugares más inesperados. Era un jueves por la noche y había decidido tomar un desvío para evitar el tráfico pesado de la autopista principal. Conocía la ruta alternativa. Era un camino más largo, pero sereno, que atravesaba varios pueblos pequeños y zonas rurales antes de reincorporarse a la carretera. Apenas unas pocas horas de viaje, pensé, disfrutando de la idea de un trayecto tranquilo y sin interrupciones. Todo iba bien hasta que pasé el último pueblo conocido antes de entrar en una zona particularmente desolada. No era la primera vez que tomaba esa ruta, pero algo se sentía diferente esa noche. Tal vez era la forma en que la luna llena iluminaba el camino, creando sombras largas y tortuosas que parecían moverse con una vida propia. O tal vez era el silencio, un silencio tan denso y absoluto que parecía ahogar incluso el sonido de mi coche. Ignoré la sensación de inquietud que empezaba a crecer dentro de mí, atribuyéndola a la fatiga y a la imaginación activada por la noche. Aproximadamente a una hora de mi desvío, noté que el indicador de combustible estaba más bajo de lo esperado. No era preocupante aún, pero definitivamente necesitaría detenerme en la próxima gasolinera. Recordé haber visto una señal de una estación de servicio en mi último viaje por esa ruta, no muy lejos de donde me encontraba. Aceleré un poco, esperando encontrarla abierta a pesar de la hora. Cuando finalmente vi las luces tenues de la gasolinera, un alivio momentáneo me recorrió. Estaba ubicada justo al lado de la carretera, aislada, sin ningún otro edificio a la vista. Era una de esas estaciones antiguas que parecen haber quedado atrapadas en el tiempo, con bombas de combustible desgastadas por el uso y los años. Algo en el ambiente se sentía apagado, pero mi necesidad de combustible superaba cualquier reserva que pudiera tener. Detuve el coche y salí para estirar las piernas. La noche estaba inusualmente fría y el viento llevaba consigo un olor a tierra y a algo más que no pude identificar. La estación estaba en silencio, sin señales de vida aparte de la luz parpadeante que iluminaba el letrero descolorido. Me acerqué a la tienda, esperando encontrar a alguien dentro, pero estaba cerrada, con un cartel que indicaba que el servicio era automático por la noche. Regresé a las bombas. Seleccioné la cantidad de combustible y comencé a llenar el tanque. Fue entonces cuando los vi. Reflejos en el cristal de la tienda, figuras moviéndose en la oscuridad. Miré alrededor, tratando de localizar a alguien, pero no había nadie. La sensación de inquietud volvió, esta vez con una intensidad que me heló la sangre. Decidí terminar rápido y continuar mi viaje, convenciéndome de que el cansancio estaba jugando con mi mente. Justo cuando estaba por reanudar mi camino, escuché un golpe sordo proveniente de la parte trasera del coche. Me giré de inmediato, pero no había nada. Solo la oscuridad y el viento frío que ahora parecía susurrar mi nombre. Mi corazón latía con fuerza, cada instinto me decía que debía irme de allí lo más rápido posible. Volví al coche, puse el motor en marcha y aceleré, dejando atrás la gasolinera y sus sombras amenazantes. No sé cuánto tiempo conduje antes de darme cuenta de que el camino no me resultaba familiar. Las señales, los árboles, incluso el cielo estrellado parecían diferentes, como si hubiera tomado otro desvío sin darme cuenta. Pero eso era imposible. No había salido de la carretera principal desde la gasolinera. Una sensación de pánico comenzó a crecer dentro de mí, mezclándose con la confusión y el miedo. Estaba perdido, en alguna parte desconocida, en medio de la noche. La carretera se estrechaba cada vez más. Los árboles se cerraban sobre mí como si intentaran atraparme en un abrazo mortal. Cada kilómetro que pasaba,
La sensación de estar siendo observado crecía, intensificándose hasta que el miedo se convirtió en una presencia física en el coche conmigo. Miraba constantemente por el retrovisor, esperando ver algo o alguien, pero solo encontraba la oscuridad siguiéndome. Vi una luz a lo lejos, un faro de esperanza en mi desesperación. Aceleré hacia ella, rezando para que fuera una salida, una señal de que estaba cerca de la civilización, lejos del desvío al terror que había tomado sin saberlo. Lo que encontré, sin embargo, fue algo que nunca hubiera imaginado, algo que cambiaría mi vida para siempre. La luz resultó ser la entrada a un pequeño pueblo que no aparecía en ningún mapa que yo recordara. Algo en el aire del lugar era diferente, casi como si hubiera cruzado a otro mundo sin darme cuenta. Las calles estaban desiertas y no había señales de vida en ninguna parte, solo edificios antiguos que parecían haber sido abandonados hace años. Sin embargo, sentí que debía seguir adelante, impulsado por una mezcla de curiosidad y la necesidad desesperada de encontrar una salida a mi situación. Me adentré en el pueblo, conduciendo lentamente por sus calles empedradas, observando cada detalle, esperando encontrar a alguien que pudiera darme indicaciones. Pero lo único que encontré fue silencio. Las casas, aunque claramente deshabitadas, mostraban signos de una partida apresurada, puertas entreabiertas, ventanas rotas y en el aire el eco de voces que parecían susurrar entre las sombras. Decidí detener el coche y explorar a pie, pensando que tal vez podría descubrir algo más sobre el lugar y, con suerte, la forma de salir de él. Cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificando mi sensación de vulnerabilidad. «Hola», llamé, esperando alguna respuesta, pero solo recibí el eco de mi propia voz como respuesta. Fue entonces cuando noté algo peculiar. A pesar de la aparente desolación, había luces encendidas en una casa al final de la calle principal. Guiado por un impulso que no podía explicar, me dirigí hacia allá, movido por la esperanza de encontrar a alguien. Al acercarme, pude ver que la puerta estaba abierta. «¿Hay alguien ahí?», pregunté de nuevo, esta vez con más fuerza, mi voz quebrándose por la ansiedad. Ninguna respuesta. Empujé la puerta con cautela y entré. La casa estaba en un estado de abandono, pero había una mesa con 2 sillas y sobre la mesa 2 tazas de café aún humeantes. Mi corazón latió con fuerza ante la evidencia de presencia humana reciente. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, listo para enfrentar a quien fuera, pero no había nadie. Sin embargo, el aire se había cargado de una tensión palpable, como si estuviera siendo observado por innumerables ojos escondidos en la oscuridad. La sensación de peligro era abrumadora, y supe que debía salir de esa casa inmediatamente. Corrí de vuelta al coche, arranqué el motor y me alejé a toda velocidad, sin atreverme a mirar por el espejo retrovisor. La idea de que algo o alguien pudiera estar siguiéndome era aterradora. Conduje sin rumbo fijo por lo que parecieron horas, hasta que finalmente las primeras luces del amanecer comenzaron a disipar la oscuridad. A medida que el sol se levantaba, empecé a reconocer el paisaje. Estaba de vuelta en la carretera principal, de alguna manera habiendo encontrado mi camino de regreso sin darme cuenta. El alivio de haber escapado de esa experiencia surrealista fue inmenso, pero las preguntas sobre lo que había vivido me perseguirían durante mucho tiempo. Nunca supe qué fue lo que realmente sucedió esa noche. Investigaciones posteriores sobre el pueblo al que creí haber entrado resultaron infructuosas. No existía tal lugar, al menos no en ningún mapa o registro que pudiera encontrar. Algunos dicen que en las carreteras de México, especialmente de noche, se pueden encontrar caminos a lugares olvidados por el tiempo, dimensiones donde lo imposible se vuelve real. Quizás, sin saberlo, tomé uno de esos desvíos al terror, un camino que me llevaría a cuestionar la realidad tal como la conocemos. Esta experiencia cambió mi forma de ver el mundo. Ya no me siento tan seguro cuando conduzco de noche y evito los desvíos desconocidos a toda costa. Aunque nunca he vuelto a encontrarme
con un lugar como aquel pueblo fantasma. La memoria de esa noche permanece conmigo, un recordatorio constante de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. La señal de auxilio fantasma en Campeche. Era octubre, y la temporada de lluvias había cubierto de un velo de misterio los ya enigmáticos paisajes de la península de Yucatán. Había partido de Mérida al anochecer, llevando una carga que debía entregar en Ciudad del Carmen. La ruta era conocida, la había recorrido innumerables veces, pero esa noche algo era diferente. El cielo, un lienzo negro salpicado de estrellas, parecía cerrarse a medida que avanzaba, y una bruma espesa comenzaba a formarse cerca del suelo, limitando mi visión a unos cuantos metros adelante. Había escuchado historias de los lugareños, relatos que hablaban de apariciones y luces errantes en las carreteras de Campeche, historias que siempre había descartado como supersticiones o cuentos para asustar a los forasteros. Pero esa noche, algo en el aire cargado de humedad me hacía sentir inquieto, como si estuviera a punto de convertirme en protagonista de una de esas historias que tanto había desestimado. Cerca de la medianoche, mientras intentaba atravesar un tramo particularmente neblinoso de la carretera, vi una luz intermitente a lo lejos. Al principio pensé que podría ser otro vehículo, tal vez alguien necesitado de ayuda. Disminuí la velocidad, recordando el código no escrito entre los que vivimos de la carretera: nunca ignorar una señal de auxilio. Sin embargo, conforme me acercaba, noté que algo no estaba bien. La luz no provenía de un vehículo, sino que parecía flotar a un lado de la carretera, moviéndose de manera errática. Con la curiosidad superando mi cautela, me detuve a unos metros de donde la luz parecía más intensa. Apagué el motor y me armé de valor antes de abrir la puerta y bajar del tráiler. La bruma, más densa fuera del vehículo, me envolvía en un frío que calaba hasta los huesos. ¿Hay alguien ahí?, llamé, mi voz sonando extrañamente amortiguada en la niebla. No hubo respuesta. La luz parpadeó una vez más y sin previo aviso se apagó, dejándome en una oscuridad casi total. Mi corazón latía con fuerza, un sordo presagio de que algo estaba a punto de cambiar. Encendí la linterna de mi celular, su haz de luz cortando la niebla como un cuchillo. Avancé unos pasos, buscando el origen de esa señal, cuando de repente el suelo bajo mis pies pareció vibrar con el eco de un grito ahogado, un sonido que me heló la sangre. Tomé una profunda respiración, intentando calmar el torbellino de pensamientos que amenazaban con dominarme. «Es solo el viento», me dije, aunque en el fondo sabía que el silencio de la noche no dejaba espacio para engaños. Con la linterna en mano, continué avanzando, siguiendo el rastro de aquella luz que ahora parecía un lejano recuerdo. De repente, entre la cortina de niebla, divisé una figura. Era una silueta humana, parada justo en el centro de la carretera, inmóvil. «¿Necesita ayuda?», grité, mi voz llena de una mezcla de esperanza y temor. La figura no respondió, y por un momento todo lo que pude oír fue el latir de mi propio corazón. Me acerqué lentamente, cada paso aumentando mi ansiedad. La figura parecía estar envuelta en un manto oscuro, y a medida que me aproximaba, pude distinguir la forma de una mujer. Ella se volteó hacia mí, y la luz de mi linterna iluminó su rostro. Era una visión que me heló el alma. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, como si la vida hubiera sido drenada de ella. Pero lo más perturbador fue la expresión de profundo dolor y desesperación que deformaba sus rasgos. «Por favor», susurró con una voz que parecía venir de otro mundo. «Tienes que ayudarme». Mis instintos me decían que debía huir, que debía regresar a mi tráiler y alejarme de allí lo más rápido posible. Pero algo en su voz, un dolor tan palpable y crudo, me paralizó. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella extendió su mano hacia mí y en ese momento la luz intermitente volvió a aparecer, esta vez justo detrás de ella. Miré hacia la luz y cuando volví la vista hacia donde la mujer debería estar, había desaparecido. En su lugar,
Solo quedaba la niebla, moviéndose lentamente con la brisa nocturna. Permanecí inmóvil, intentando procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido real? ¿O la fatiga y la soledad de la carretera habían jugado una mala pasada a mi mente? Decidí que debía investigar la luz. Quizás allí encontraría las respuestas que buscaba. Avancé hacia donde había visto la luz por última vez y al acercarme noté que el suelo estaba marcado con huellas recientes. La seguí, adentrándome en la maleza a un lado de la carretera. La vegetación era densa y cada paso me costaba más que el anterior. Finalmente llegué a un claro y lo que vi allí me dejó sin aliento. Era un coche, un viejo sedán que parecía haber sido abandonado hace años. La luz intermitente provenía de su interior, como si alguien o algo intentara comunicarse desde el más allá. Me acerqué al vehículo, cada paso resonando en el silencio de la noche. Al mirar a través de la ventana, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Un diario, desgastado por el tiempo, yacía en el asiento del conductor, como si esperara ser encontrado. Abrí la puerta con cautela, el sonido chirriante rompiendo el silencio. Tomé el diario en mis manos y al abrirlo, las palabras escritas en sus páginas comenzaron a revelar una historia de amor, pérdida y un misterio sin resolver. La última entrada estaba fechada hace exactamente 10 años y hablaba de un viaje, el mismo que yo estaba haciendo ahora, pero que había terminado en tragedia. Al hojear el diario, Marco descubre que perteneció a una mujer llamada Lucía, quien estaba viajando a Ciudad del Carmen para reunirse con su prometido. Su viaje se vio interrumpido en esta misma carretera, donde tuvo un accidente fatal. La historia de Lucía, contada a través de sus últimas palabras, habla de su amor y esperanza por comenzar una nueva vida, amor que se vio truncado por una tragedia inesperada. Marco, conmovido por la historia y decidido a darle un cierre, inicia una búsqueda para encontrar al prometido de Lucía, Daniel, quien, según el diario, nunca supo lo que le ocurrió. A través de investigaciones en redes sociales y visitas a las direcciones mencionadas en el diario, descubre que Daniel aún vive en Ciudad del Carmen, marcado por la pérdida de Lucía, a quien nunca dejó de buscar. La trama se desarrolla con Marco acercándose a Daniel, revelándole la verdad sobre el destino de Lucía y entregándole el diario como prueba de su amor perdido. Juntos, deciden honrar su memoria regresando al lugar del accidente para colocar una cruz y flores, creando un pequeño memorial. Sin embargo, al regresar al sitio del accidente, experimentan fenómenos inexplicables. Una sensación de paz y por un breve momento, la aparición de una figura que reconocen como Lucía, sonriendo y despidiéndose. Finalmente en paz al saber que su amado conoce la verdad. Esta experiencia sobrenatural fortalece la creencia de Marco en que hay más en el mundo de lo que nuestros ojos ven y que el amor puede trascender incluso la muerte. Marco continúa su vida, pero el encuentro con Lucía le cambia para siempre. Se vuelve más introspectivo, más consciente de los misterios que lo rodean y más dispuesto a ayudar a los demás. La historia de Lucía se convierte en un recordatorio de que a veces las historias más importantes son las que dejamos atrás en el camino. La historia concluye con Marco pasando por la misma carretera años después, esta vez sin niebla ni luces intermitentes, solo con el recuerdo de Lucía y la certeza de que, en alguna parte, ella está en paz. Al mirar por el espejo retrovisor, por un instante cree ver su figura al lado de la carretera, sonriéndole. Marco sonríe de vuelta y sigue adelante, sabiendo que algunas historias, aunque terminen, nunca nos dejan del todo. El ángel de la carretera de Nayarit. Mi vida como trailero me había llevado por caminos de México que muchos solo conocen por noticias o cuentos exagerados en reuniones familiares. Pero todo cambió una noche en la carretera de Nayarit, donde mi escepticismo se encontró de frente con lo inexplicable, marcando mi existencia de manera indeleble. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el asfalto,
creando sombras danzantes entre los árboles que bordeaban la carretera. Había salido de Tepic con destino a Guadalajara, transportando un cargamento que, aunque rutinario, era urgente. Las indicaciones eran claras: evitar paradas innecesarias y entregar la mercancía antes del amanecer. El tráfico era escaso, lo cual agradecía, ya que me permitía avanzar a buen ritmo sin los habituales contratiempos. A medida que la noche avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mí. No era miedo, sino más bien una especie de anticipación, como si supiera instintivamente que esta noche sería diferente. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por la radio, que de repente comenzó a emitir estática antes de apagarse por completo. Intenté reajustarla, pero fue inútil, estaba muerta. Asumí que era un problema eléctrico menor y decidí concentrarme en la carretera. Fue entonces cuando vi la figura por primera vez. A lo lejos, delineada por la luz de la luna, había alguien parado al borde de la carretera. Al acercarme, disminuí la velocidad, listo para ofrecer ayuda si fuera necesario. Sin embargo, al iluminar la figura con los faros no había nadie. Me detuve, perplejo, mirando el espacio vacío donde segundos antes había alguien. Revisé los espejos, pensando que quizás la persona se había movido, pero no había nadie a la vista. Continué mi camino, atribuyendo el incidente a mi imaginación o al cansancio. Sin embargo, la atmósfera se sentía diferente, cargada de una energía que no podía explicar. Los kilómetros pasaban, y con ellos la sensación de estar siendo observado crecía. No era amenazante, sino más bien protectora, una presencia casi reconfortante que no tenía sentido en la soledad de la carretera. Mi viaje prosiguió sin incidentes, hasta que, en el tramo más solitario y oscuro de la carretera, el motor comenzó a fallar. Sin previo aviso, el tráiler perdió fuerza y se detuvo por completo. Intenté todo lo posible por reiniciarlo, pero no hubo respuesta. Estaba varado, solo, en medio de la noche, con una carga que debía ser entregada y sin señal en el celular. Salí del tráiler buscando alguna señal de lo que podría haber causado la avería cuando la vi de nuevo. La misma figura, esta vez claramente visible bajo la luz de la luna. Era una mujer, vestida de blanco, con una expresión serena que contrastaba con mi creciente desesperación. No sentía miedo, pero sí una profunda confusión. Antes de que pudiera hablar o acercarme, ella señaló hacia el frente del tráiler. Guiado por su gesto, revisé el área del motor, buscando algo fuera de lugar, y allí estaba. Un problema simple, pero que había pasado por alto. Un cable suelto, probablemente desprendido por alguna vibración del viaje. Tras ajustarlo, volví a encender el motor, que rugió a la vida como si nada hubiera pasado. Cuando levanté la vista para agradecerle, la mujer había desaparecido. El resto del viaje transcurrió sin más interrupciones y entregué la carga a tiempo. Pero la experiencia me cambió. Ya no podía negar que había cosas más allá de nuestra comprensión, especialmente en las solitarias carreteras de México. Algunos dirán que fue mi ángel guardián, otros que simplemente fue un golpe de suerte. Yo prefiero pensar que fue el ángel de la carretera de Nayarit, una presencia misteriosa que esa noche decidió velar por mí. Desde entonces, cada vez que paso por Nayarit, dejo flores en el lugar donde la vi, en agradecimiento a ese ser que, sea lo que sea, me ayudó cuando más lo necesitaba. Y aunque nunca más he vuelto a verla, en las noches más oscuras y solitarias, a veces siento su presencia, un suave recordatorio de que en este mundo hay más misterios de los que podemos ver o entender. Tras aquel encuentro, la carretera ya no me parecía un simple tramo de asfalto que recorrer, se había convertido en un ente vivo, cargado de historias y misterios que desafiaban la razón. La figura de aquella mujer, el ángel de la carretera de Nayarit, se me aparecía en sueños, siempre silenciosa, siempre serena, como un faro que guiaba a los perdidos en la noche. Decidido a entender mejor lo sucedido, comencé a indagar sobre historias similares entre mis colegas traileros. No tardé en descubrir que no estaba solo en mi experiencia.
Otros habían sentido presencias inexplicables en sus viajes nocturnos, aunque pocos se atrevían a hablar abiertamente sobre ello. Había un respeto tácito por estos fenómenos, una aceptación de que compartíamos las carreteras no solo con otros viajeros, sino con entidades que escapaban a nuestro entendimiento. Un compañero de ruta, viejo y curtido por años tras el volante, me contó su propia historia una tarde en una parada de descanso cerca de Mazatlán. «La carretera te habla, si estás dispuesto a escuchar», comenzó, mirando hacia el horizonte como si pudiera ver algo que yo no alcanzaba. «Hace años, en una noche tormentosa en las montañas de Durango, sentí una mano sobre mi hombro. No había nadie más en la cabina, pero esa mano me impulsó a frenar justo a tiempo para evitar una caída mortal. Desde entonces sé que no viajo solo». Sus palabras resonaron en mí, reforzando la idea de que mi experiencia había sido real y no producto de mi imaginación. Me sumergí en la tarea de recopilar estas historias, convirtiéndome en una especie de cronista de lo paranormal en las carreteras mexicanas. Cada relato compartido era un hilo más en la compleja telaraña de leyendas que se tejía en torno a nuestras rutas. Con el tiempo, mi fascinación por el ángel de la carretera de Nayarit evolucionó en una especie de búsqueda personal. Necesitaba encontrarla de nuevo, agradecerle no solo por aquella noche, sino por haber abierto mis ojos a un mundo que siempre había estado ahí, oculto tras el velo de lo cotidiano. Organicé mis rutas para pasar por Nayarit tan a menudo como me era posible, siempre atento a cualquier señal que pudiera indicarme su presencia. Noches enteras las pasé estacionado en el lugar de nuestro encuentro, esperando en vano que apareciera. Pero ella se mantenía esquiva, un recuerdo fantasmal que se desvanecía cada vez que intentaba acercarme. Fue en una de esas noches, mientras me debatía entre la frustración y la esperanza, que sucedió algo que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. No fue un encuentro con el ángel, sino algo mucho más terrenal y, a su manera, igual de impactante. A lo lejos vi luces aproximándose a gran velocidad. Eran poco comunes a esa hora y en ese lugar, por lo que me preparé para lo peor, temiendo que algún conductor en estado de ebriedad estuviera al volante. Pero no era un vehículo fuera de control lo que se acercaba, sino una camioneta de la policía, seguida de cerca por una ambulancia. Se detuvieron a pocos metros de donde yo estaba, y varios oficiales bajaron apresuradamente. Uno de ellos se acercó a mi tráiler, linterna en mano, mientras los paramédicos corrían hacia algo que yacía en la carretera, fuera de mi campo de visión. «¿Está bien? ¿Vio lo que sucedió?», preguntó el oficial, su voz cargada de urgencia. Negué con la cabeza, confundido y preocupado por lo que podría haber ocurrido. Me acerqué, impulsado por un deseo de ayudar, o al menos entender lo que estaba pasando. Lo que vi entonces fue un accidente, un choque terrible que había dejado a un automóvil destrozado y a su conductor gravemente herido. Los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarlo, mientras los policías aseguraban la zona. «Debe haber perdido el control. Estas curvas son traicioneras, especialmente de noche», murmuró uno de los oficiales, más para sí mismo que para mí. Mientras observaba la escena, un pensamiento se hizo camino a través de mi conmoción. Si no hubiera estado esperando al ángel, quizás yo habría estado en el camino de ese coche fuera de control. Una vez más, de manera indirecta, ella me había salvado. La realidad de aquel momento me golpeó con fuerza. La vida y la muerte coexistían en estas carreteras, entrelazadas de maneras que apenas empezaba a comprender. El ángel de la carretera de Nayarit, ya fuera un ser sobrenatural o simplemente una manifestación de las fuerzas que nos rodean, había cambiado el curso de mi vida de maneras que nunca habría imaginado. Esa noche, mientras los servicios de emergencia se llevaban al herido y la tranquilidad volvía lentamente al lugar, me quedé mirando las estrellas, pensando en todos los que habían compartido sus historias conmigo. Historias de miedo, sí, pero también de maravilla, de encuentros que desafiaban explicación y que, sin embargo, nos recordaban la profundidad y misterio de nuestra existencia.
El ángel de la carretera de Nayarit había dejado de ser solo un recuerdo para convertirse en un símbolo de esa intersección entre la vida cotidiana y lo inexplicable. Y yo, alguna vez un escéptico, ahora me encontraba en medio de ese cruce, listo para seguir explorando los secretos que se escondían en cada curva del camino. Mis viajes se convirtieron en más que simples entregas. Cada kilómetro recorrido era una oportunidad para descubrir, para entender un poco más ese mundo paralelo que se entrelaza con el nuestro en las carreteras solitarias de México. Comencé a llevar un diario de viaje, anotando no solo las incidencias normales de cualquier trayecto, sino también aquellos momentos en los que sentía esa presencia, esa guía invisible que parecía conducirme por caminos seguros. Una tarde, mientras me preparaba para iniciar otro viaje por Nayarit, decidí desviarme de mi ruta habitual. Algo, una intuición o quizás una llamada silenciosa, me impulsó a tomar una carretera menos transitada, una que serpenteara por las montañas y ofreciera una vista del paisaje que siempre me había parecido cautivador y, a la vez, misterioso. No tardé en darme cuenta de que mi decisión había sido acertada. La belleza del entorno era abrumadora, con el sol comenzando a descender en el horizonte, bañando todo con una luz dorada que parecía revelar el alma misma de la tierra. Pero no era solo la belleza lo que capturó mi atención, era la sensación de estar siendo llevado, de ser guiado a través de ese paisaje por una fuerza benevolente. Cuando el sol se puso completamente y la oscuridad envolvió la carretera, esa sensación de guía se intensificó. Encendí las luces del tráiler y continué, envuelto en un silencio profundo solo roto por el ronroneo constante del motor. Fue entonces cuando ocurrió algo que confirmaría todas mis sospechas y creencias sobre el mundo invisible que nos rodea. Delante de mí, a lo lejos, apareció de nuevo una figura. Esta vez, no había duda de su presencia. Era ella, el ángel de la carretera de Nayarit, parada al borde del camino, bañada en la luz de la luna. Sin pensarlo, detuve el tráiler y bajé, casi sin aliento ante la anticipación de lo que ese encuentro podría significar. Pero, al igual que la primera vez, ella desapareció antes de que pudiera acercarme. Sin embargo, en el lugar donde había estado, encontré algo, una pequeña figura tallada en madera, un ángel dejado allí como si fuera un regalo o una señal. Tomé la figura entre mis manos, sintiendo una calidez inexplicable, como si de alguna manera estuviera imbuida con la esencia de la protectora de los viajeros solitarios. En ese momento comprendí que mi búsqueda había llegado a su fin, no porque hubiera encontrado lo que buscaba, sino porque lo que buscaba me había encontrado a mí. El ángel de la carretera no era un ser que podía ser hallado a voluntad, era una presencia que se manifestaba cuando y como ella lo decidiera. Desde esa noche he continuado mis viajes por las carreteras de México, siempre con la figura de madera junto a mí en la cabina. He enfrentado tormentas, carreteras bloqueadas y situaciones peligrosas, pero siempre he sentido esa guía, esa protección invisible que me acompaña. Mi historia se ha esparcido entre otros traileros y no son pocos los que han venido a mí buscando respuestas o compartiendo sus propias experiencias. Algunos escépticos, otros esperanzados, todos buscamos entender ese delgado velo que separa nuestro mundo del otro, ese reino de misterios y protectores invisibles. Ahora, cuando me preguntan sobre el ángel de la carretera de Nayarit, simplemente sonrío y muestro la pequeña figura de madera. La protección no siempre viene en la forma que esperamos, les digo. Y en el fondo, sé que mi viaje, nuestro viaje, está lejos de terminar, porque en cada curva, en cada kilómetro de asfalto bajo las estrellas, hay historias esperando ser descubiertas, misterios anhelando ser entendidos. Y así, con cada amanecer, con cada viaje continúo adelante, guiado no solo por las luces de mi tráiler, sino por la luz invisible de aquellos que vigilan nuestras carreteras, protegiéndonos desde las sombras, desde los espacios entre los mundos. El ángel de la carretera de Nayarit es solo uno de muchos, un recordatorio constante de que incluso en la soledad más profunda, nunca estamos realmente solos.